Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Enoz y bienvenidos a Hearthstone una vez más. En esta ocasión tenemos un vídeo un poquito diferente y es que vamos a hacer un análisis. Ya sabéis que este fin de semana se celebra el European Spring Championship, donde los 8 mejores jugadores de Europa, el fin de semana siguiente será Norteamérica, el fin de semana siguiente será Asia, se van a enfrentar en California por buscar una plaza para la BlizzCon. Entonces, bueno, tenemos ya las barajas disponibles, ya sabéis que en este torneo las barajas se presentan antes y los jugadores van a saber contra qué se enfrentan, ¿no? Es decir, una vez que les toque enfrentarse, ellos van a saber qué arquetipos llevan cada uno. Entonces, bueno, para este vídeo lo que he decidido un poco es intentar comprimir todo el contenido en una tabla de tal forma que no tenga que estar viendo los 40 mazos a la vez, porque sería un poco locura de cara incluso a los que estáis viéndolo, y sí que dejarlo todo muy resumidito en una tabla, ¿no? Que dé unas buenas impresiones. Entonces, bueno, a la izquierda, como veis, tenemos los jugadores. Están ordenados por orden alfabético, si no me he equivocado. Entonces tenemos Aka, Kasi, Crane, Georgek, Iner, Loyan, Tiggs y Turna, ¿no? Son los jugadores que se han clasificado, los 8 jugadores. Y arriba están las clases ordenadas de izquierda a derecha, de más frecuentes a menos frecuentes. Entonces, bueno, ya solo con esta imagen nos podemos ir haciendo una pequeña idea, ¿no? Chamán, Warrior y Warlock, o bueno, Chamán, Warlock, Warrior, son las clases más frecuentes. ¿Por qué las he puesto, digamos, en este orden? Bien, todos los chamanes son ese estilo entre agro, híbrido, mid-range. Sí que es verdad que ahora cuando entremos un poco más a fondo hay versiones que son claramente más agro y versiones que tienden más a mid-range, pero bueno, hay esas versiones intermedias tratando de buscar la ventaja de la sinergia de tótems. En el caso de los Warlock habría dos grandes líneas más o menos, lo que sería la Zoe y la Reno, ¿no? Y dentro de la Reno todas son combo con Jaraxxus, si no me equivoco, y la única diferencia es que Aka sí que lleva la versión Zetun, ¿no? Si os fijáis, bueno, en toda la línea de Aka claramente va con sus barajas Zetun, tanto el Warlock como el Warrior, como Druida, ¿no? Que es el único. Y bueno, ya en Warrior empieza a haber un poquito más variantes, ¿no? Encontramos Control, hay una Patron, ahora profundizaremos un poquito en ella, ¿no? Que es sorprendente, y hay Tempo, ¿no? Entonces, bueno, hay un poquito de todo. Y bueno, Hunter es la siguiente que está. Ahora entraremos porque es curioso cómo ha habido varios Hunters de camellos. Todos son mid-range, evidentemente. Y algunos tienen algunas cartas curiosas, ¿no? Que ahora iremos viendo. Y de cara a, bueno, ahora el Rogue más o menos en la siguiente clase tiene tres personas que la han decidido usar y en todos los casos es Miracle, ¿no? La versión Miracle de Rogue. Y del mismo modo, 3 personas llevan la versión de Mago. Sí que me parece curioso la decisión de Iner de jugar tanto como con Rogue como con Mago, ¿no? Porque son cartas, o sea, son barajas muy técnicas que se te pueden quedar atascadas en algún momento. Es verdad que si tienes el día son maravillosas, pero fijaros que es el único jugador que coincide que lleve Rogue y Mago en la misma setup, lo cual es curioso. Luego vemos las versiones de Paladín, que aparecen 3, pero fijaros, hay un Murloc, una versión Murloc, y lleva doble Ragnaros el Murloc de Georgek. Lleva tanto el Ragnaros de la luz como Ragnaros clásico, el de fuego, ¿no? Muere insecto. Y luego, bueno, tenemos dos versiones de Paladín en Zone, ¿no? Ya conocidas. Sí que es verdad que es una clase que es un poco lenta, pero bueno, en torneo seguro que yo creo que se defiende bien porque en torneo el metagame es ligeramente más lento, no suele ser tan agresivo. Y bueno, finalmente, como hemos mencionado ya, Zetun, o sea, Zetun Druid, que solo lo lleva Aka, ha metido una variante, creo, desde su última intervención, que ha sido introducir a Cenarius. Y luego, bueno, a lo mejor hablamos un poquito de él, pero más o menos la idea está clara, ¿no? El Druida Zetun ya es conocido por la mayoría de la gente. Y luego, finalmente, pues destacar, evidentemente, el Priest. El Priest no hay nadie que lo lleve. Es una clase que ha perdido mucho con la salida de Naxxramas, incluso Goblin versus Gnomos, esa bomba de luz le ha dolido mucho perderla y parece que nadie quiere llevarla, no la consideran suficientemente estable, ni siquiera en torneos que serían arquetipos más control, donde en principio debería estar mejor posicionada, pero bueno. Ahí queda la cosa. Parece que no va muy bien. Supongo que el ladder quizás un poquito mejor, ¿no? Porque puede controlar más el agro, pero bueno. Vamos a hablar un poquito también de la tabla. Si os fijáis, he metido más o menos en la línea superior de cada casilla, o sea, la primera línea de cada casilla, he metido un poco lo que sería el arquetipo del que estamos hablando y debajo un poco lo que serían las cartas clave.
Bien, pues comenzamos hablando ya del chamán. Como veis, el chamán, hemos dicho 8 chamanes, todos los jugadores llevan chamán, es la clase más fuerte ahora mismo. Sabes que es una clase que en Conquest la vas a pasar antes o después. Solo necesita, bueno, para que se trate es que el chamán muy mal se te tiene que dar. Al final, todas las cartas, todas las barajas más o menos buscan esa sinergia en los turnos iniciales con el Trog de Túnel, Totem, y de esa forma ir intentando hacer un poquito de snowball y coger ventaja al principio. Además, llevan en la cosa de las profundidades, que es una buena carta si llevas ventaja para tomar más ventaja o para tener un poquito de tempo swing, ¿no? Ya que si vas jugando totems, la carta reduce su coste y al final es un 5-5 con provocar que te puede hacer volver a la partida. Vamos a empezar hablando de las versiones agro, tanto Casey como Crane como Inner y Tiggs llevan versiones agro. Todas llevan, se podrían considerar híbridas porque llevan dos Taskar Totemics, ¿no? La carta que es un 3-2 que invoca otro tótem. Y esta carta lo que nos permite es luego poder jugar una cosa de las profundidades. Esto, definirlo estrictamente como agro, a lo mejor hay versiones que son mucho más directas, ¿no? Pero desde luego estas son las versiones más agro, ya que llevan doble muerde piedras y doble lava burst, ¿no? La ráfaga de lava y doble muerde piedras, ¿no? Perdón, Doomhammer, ¿no? Martillo maldito. Entonces, esa es un poco mi consideración para decir que esas barajas son agro. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, la versión de Crane tiene un añadido un poco técnico, es que ha quitado un Taskar Totemic a cambio de meter un Lightning Storm, ¿no? Supongo que dado que el Warlock Zoo es una de las clases que se va a ver y la única forma de que estas barajas tomen una buena iniciativa contra Zoo y le pueden remontar es meter un Lightning Storm en el momento más adecuado de la partida. Si consigues meter un buen Lightning Storm, el chamán tiene muchas opciones de ganar, ¿no? Luego siempre estaría, bueno, si el chamán tiene un gran inicio, ¿no? Y el Warlock Zoo empieza un poco atascado, pues también se podría dar la situación, pero en principio son pairings un poco complicados, ¿no? En principio la ventaja es de la Zoo en este sentido. Y luego, bueno, hay versiones más mid-range, ¿no? Que son las que llevan el resto de jugadores. Seguramente otra versión curiosa dentro de la mid-range es la de Loyan, que lleva un par de cartas técnicas. Sí que se parece mucho a esta versión agro, pero le ha metido un Harrison Jones y a la Lakir, que son cartas que le van a venir muy bien, sobre todo, pues bueno, fijaros la cantidad de emparejamientos que hay con arma, ¿no? Chamán lleva arma, Warrior lleva arma, Hunter lleva arma, Rogue lleva arma. Son clases bastante presentes, entonces, bueno, la decisión de añadir a Harrison John de forma técnica viene bien. Y luego está Lakir, que a lo mejor puede ser esa carta que te ayude a girar una partida a tu favor, ¿no? Y bueno, ¿qué más decir? La versión de George, que es curiosa, es una mid-range más claramente, ¿no? Incluso lleva una Helling Wave, que es lo que apunto aquí, que lleva, bueno, George lleva la Helling Wave, que le va a venir bastante bien porque intenta tener un poco más de control, lleva el Bloodlust, incluso lleva a Ragnaros esta versión, casi que, bueno, es mucho más mid-range, ¿no? Y la otra opción sería la versión de Aka, que también lleva el chamán y se ha decantado pues por esta versión, ¿no? Con solo un Doomhammer, solo un Bloodlust y lleva el Primal Fusion, ¿no? La carta que mejora en función, que bufa a tus criaturas en función de cuántos totem tengas en la mesa, ¿no? Es una versión un poco intermedia, lleva también el Fire Elemental y el Thunderblood Valiant, ¿no? El elemental de fuego y el valeroso de... iba a decir valeroso de Ventormenta, pero no es valeroso de Ventormenta. Y bueno, en general esa sería un poco la línea en la que se definen los chamanes, ¿no? Versiones más agro, ¿no? Con los dos Taskar que se podrían considerar algo más híbridas quizás, y luego versiones más mid-range, ¿no? Con algo de efecto de área. Luego es curioso que la versión de Inner, que no lo hemos comentado, lleva Elemental Destruction, que es la carta que hace un barrio de mesa de 4 a 5 de daño a todas las criaturas. Esta opción está bien porque te permite hacer un estilo de juego. No se ha visto en muchas partidas, pero hay por ahí algunas partidas técnicas en las que se ve como un chamán agro no juega ninguna carta, se guarda la destrucción elemental y cuando ve que es el momento tira destrucción elemental, se quita la sobrecarga como buenamente puede y de repente remonta la mesa, ¿no? O a lo mejor puedes empezar bien, te remontan la mesa, vas cargándote tu mano de cartas para tratar de buscar la ventaja de cartas, haces una limpieza de mesa un par de turnos después y puedes volver a la partida. Es una carta muy técnica, pero hay un problema, y es que el rival sabe que tienes esa carta. La cosa es cómo serán los juegos mentales para engañarle o no en función de que la tengas o no, si necesitas realmente usarla. Así que bueno, hasta aquí vamos con la línea de chamán y vamos a pasar ahora a ver el Warlock un poquito por encima.
En cuanto al Warlock, pues bueno, como hemos dicho, existen dos grandes arquetipos, ¿no? La versión Reno y la versión Zo. Si comenzamos hablando de la Reno, bueno, ya en primera línea vemos que Aka lleva una Reno un poco diferente, lleva la Reno con Zetun, es decir, no lleva un combo finalizador como es el resto de versiones que llevan al Leroy. Y bueno, es otra opción. Se supone que es de las cartas que peores estadísticas le dieron, pero bueno, eso no quiere decir que hiciese malos números, simplemente la tuvo que usar menos veces y ya veremos qué tal funciona en esta ocasión. Las otras versiones que llevan Reno son de combo, llevan combo con Leroy, ¿no? Está Casey que lleva la Reno, está Loyan y Tiggs, ¿no? ¿Cuál es un poco la diferencia entre estas? Bueno, pues Casey lo que lleva Jaraxxus y lleva al gigante. Sin embargo, la versión de Loyan lleva el combo del Leroy y Jaraxxus pero sin gigante, y la versión de Tiggs lleva gigante, el combo del Leroy también, como hemos mencionado, pero no lleva Jaraxxus. Eso es una cosa muy importante que tienen que saber los rivales, ¿no? La versión de Tig no lleva Jaraxxus, por lo que a lo mejor las versiones de Control Warrior que llevan algunos jugadores le pueden hacer pasar un mal trago, bastante mal trago a Tig. De hecho, si los jugadores se fijan en ese detalle, yo creo que una de las win conditions jugar contra Control suele ser jugar Jaraxxus lo antes posible para que los infernales se conviertan en un problema. Pero bueno, ahora iremos viendo. Vamos a hablar ahora de las versiones de Zo. Son bastante variadas en general, ¿no? Vamos a empezar hablando de la primera. Crane ha decidido optar por llevar doble Doomguard, no lleva Leroy ni Gormok, solo lleva doble Doomguard. En el caso de Georgiek sí que lleva a Leroy y además lleva a Gormok, perdón. De tal forma que, bueno, él intenta más o menos llenar la mesa y tener una finalización, ¿no? Luego tenemos la versión de Inner, que es un poquito, a mí me parece como más híbrida, porque sí que tiene una intención de llenar la mesa, ¿no? Lleva el gigante de mar, sí que va con la intención de la Zoe de llenar la mesa, sacar un buen gigante, y en caso de que la cosa se le atasque tiene doble Soulfire y Leroy. Llevar doble Soulfire a mí me parece peligroso, porque descartarte no suele ser algo que quieras, y si se te junta, si estás pensando en hacer burst, al final te la juegas, ¿no? Si tiras un Soulfire y se te va el otro Soulfire de la mano, ¿no? Alguna vez lo he visto y no es lo que quieres y te la estás jugando un poco al llevar doble Soulfire. Pero bueno, desde luego yo no soy quien para decidir nada. Inner es muchísimo mejor jugador que yo, eso no hay quien lo discuta. Por último lugar, la versión de Turna es un poco curiosa. Además de, en este caso va con doble Dungar, sí que lleva a Gormok, el empalador, y lleva doble alquimista, que es una cosa que me ha parecido bastante curiosa. No sé si ha visto, suele ser una carta técnica y sueles llevar una en el mazo, pero en este caso él ha decidido llevar dos. Ya veremos a ver qué tal le sale la idea. Y bueno, con esto más o menos finalizaríamos un poco el repaso de lo que son las versiones de Warlock de los jugadores, así que ahora vamos a pasar a hablar del guerrero. En el caso del guerrero, pues bueno, tenemos tres tipos de versiones, que serían una versión control, la versión patron y la versión tempo, ¿no? Sí, señores, una versión patron, la lleva Crane. Crane siempre acaba sorprendiendo, le gusta mucho llevar la Freeze Mage y en este caso se ha decantado por meter una patron, que bueno, es la versión que lleva el piromántico salvaje o el pyromancer, y bueno, ya veremos a ver qué tal se le da. La verdad es que patron en teoría tiene buenos enfrentamientos, o antiguamente tenía buenos enfrentamientos contra las versiones de chamán más agro y contra las versiones Zo, por lo que puede ser una buena alternativa. Pero a nivel teórico también se considera que la Tempo Warrior suele hacer bastante frente a estos dos tipos de barajas, por lo que, y además tiene ventajas contra otros enfrentamientos, ¿no? Entonces, bueno, al final si saben que llevas una patron y hay efectos de limpieza para conseguirlo, puede ser un poco peligroso. Ya veremos a ver qué tal le sale, porque esto no deja ser teoría del enfrentamiento, ¿no? Y al final, si un enfrentamiento, aunque sea 60-40, la baraja con 40% se lo puede llevar en determinadas situaciones. Pero bueno, vamos a hablar de las versiones control. La primera, pues bueno, Aka sí que lleva una versión control diferente, ¿no? Basada en Zetun, con esas cartas que te dan más 10 de armadura si tu Zetun está con más 10 de ataque.
Al final le hacen una versión bastante sólida. Es una clase que he visto incluso, aunque vaya un poco por detrás, se quede con poca vida, si consigues jugarte ese par de cartas al final te retoma la partida. Y bueno, como toda versión control, y creo que la de Aka también, voy a revisarlo en un segundo, creo que lleva también a Elise, si no me equivoco, que es una carta bastante necesaria en enfrentamientos contra control, ¿no? Que es un poco lo que tienes que pensar, ¿no? No solo en ganar a esas versiones más agro, que es al final lo que se basa el Warrior Control, sino bueno, en tener alguna opción que es la que te da Elise, ¿no? En el caso de Casey lleva una control más o menos clásica, lo único que la diferencia es que le ha introducido a Ysera, que es un poco la carta que más diferencia a su baraja. Esto quiere decir que él está pensando que va a haber enfrentamientos más o menos lentos, o que va a utilizar el Warrior Control en enfrentamientos relativamente lentos, donde le va a sacar bastante partido a Ysera. Luego además tenemos la versión de George que lleva un par de cartas, no sé si decir técnicas, porque a día de hoy el Doomsayer, el orador del Sino, se está viendo muchísimo y además lleva un codo, es decir, lleva ciertas cartas para intentar que no se le escapen esas fases iniciales e intermedias de la partida. Al final llevar dos Doomsayer es una buena forma de asegurarte que lo vas a poder jugar en turnos iniciales y vas a conseguir llegar a ese late game más o menos de una manera cómoda, que es lo que intentas con el Warrior Control. Así que a mí me parece seguramente un acierto, pero bueno, ya veremos cómo funciona en otras situaciones. Luego además tenemos la versión de Loyan, que es curiosa cuanto menos, es una versión control, pero en este caso incluye Enzoth, y entre las cartas de Enzoth, pues bueno, lleva a Chill Mau, ¿no? Que es una versión, es un poco lo más raro. Si revisamos un poco esta versión control de Loyan, pues bueno, nos encontramos que aparte lleva Ysera también esta baraja, o sea que, no sé, es como muy pensada para el late, lleva doble Doomsayer, está pensada un poco para aguantar, y de cartas de último aliento, que era lo que quería mencionar, lleva a Crane, iba a decir el Tauren, Sylvanas y Chilmau. Chilmau, bueno, es difícil sacarle el valor que necesita porque necesitas tener a Ysera en la mano, que es el único dragón que lleva, si no me equivoco. Creo que sí, voy a revisar, sí, es el único dragón que lleva. Así que, bueno, no sé, me parece una versión quizás demasiado greedy, pero bueno, no deja de ser una versión control, y si consigues colar uno o dos buenos Doomsayer, al final vas a llegar a esas fases del juego que son las que tú quieres. A continuación vamos a hablar de las versiones tempo que se llevan. Hay varias, en concreto son 3 tempos. La lleva Niner, la lleva Tiggs y la lleva Turna. La versión de Iner sí que lleva a Varian Wyrm. La versión de Tiggs es un poco curiosa porque lleva a Sir Finley, va sin Varian, y parece como que es un poco más agresiva, ¿no? Si revisamos esta versión tempo de Tiggs para el guerrero, vemos cartas que son curiosas. Lleva un Cruel Taskmaster, la carta que hace 1 punto de daño y da 2 puntos de ataque, es decir, lleva un activador extra para Gromas, o incluso es una carta que te vale para tomar el control, ¿no? Incluso para hacer un poquito de tempo swing en los primeros turnos, puedes quitar una carta de 1 de vida del rival, dejar tu 2-2 en la mesa y retomar un poco la mesa, ¿no? Pero bueno, es curiosa, parece que es una versión más intencionada, un pelín más agresiva, más intencionada a dominar la mesa en turnos anteriores, ¿no? Esta versión de Tiggs. Y por último, la versión de Turna. La versión tempo de Turna de su Warrior, en este caso lleva una carta técnica que es Harrison Jones. No me parece una mala decisión, te ayuda a robar, hay bastantes enfrentamientos con arma, a lo mejor romper un arma tipo Aullavísceras en un enfrentamiento contra una baraja control va a hacer que él no pueda retomarte mucho la mesa, así que bueno, ya veremos a ver qué tal le funciona, y con esto más o menos pues terminamos lo que sería la parte de los guerreros, y vamos a pasar a hablar ahora. En cuanto al cazador, desde luego que a mí me ha sorprendido bastante. No me ha sorprendido el hecho de que traigan un cazador mid-range, que ya estamos viendo las últimas semanas que funciona bastante bien. Lo que sí que me ha sorprendido es que hay 3 jugadores que han decidido meter a los camellos dentro de estas versiones. Es bastante interesante, dado que en torneo tú piensas que la jugada, el camino va a ser un poquito más lento, y si consigues sacar un buen valor de tus camellos puede estar bastante bien.
En este caso las personas que llevan camellos son Aka, Tiggs y Turna. Me ha parecido curioso, ¿no? Porque parece que Tiggs y Aka tienen ahí una extraña conexión en algunas decisiones técnicas que se parecen bastante. En el caso de Aka, la versión de Aka, he querido remarcar que va con 2 tigres, que de los que toman sigilo, los 5-5, lo cual supongo que lo que intentas es tener más opción de finish, ¿no? Al final de la partida. Y luego estarían las otras 3 versiones, que son unas mid-range más normales, que en el caso de Casey lleva un Tundra Rhino, y en el caso de Crane es curioso porque lleva a Dreadscale, ¿no? A Terrascama, que hace un punto de daño al finalizar el turno. Es una carta técnica bastante curiosa y supongo que la habrá metido para aquellos enfrentamientos Zoo, incluso contra Chamán, que son los enfrentamientos que más se te pueden atascar, y a lo mejor poder poner un buen Aterra Escama en un turno adecuado y conseguir algo de limpieza en la mesa, más luego si tienes la opción, por ejemplo, de tener unos perros, es decir, de tal forma que no seas tan dependiente de los perros, puede ser una buena decisión técnica. Aún así, es una carta que a mí no me termina de convencer, ya veremos, porque Crane siempre suele sorprender con algunas cositas de estas, ¿no? Igual que con el Patron, y ahora veremos en la Freeze Mage su introducción de carta técnica, que también es curiosa. Y bueno, en el caso de la versión de Loyan, pues no tiene mucha ciencia, simplemente ha introducido un codo, que más o menos es una carta normal, que se está viendo ahora porque te ofrece bastante control de las criaturas de 2 de daño o menos. Así que bueno, a ver qué tal funciona el Hunter. Yo creo que es una baraja que antes o después pasa, la veo bastante sólida en estos enfrentamientos. Lo único que hay que decidir bien cuándo usarla. Ahora vamos a pasar a hablar del Rogue. La verdad que el Rogue, bueno, todas son las versiones Miracle con Leroy, pero me ha parecido curioso que solo Iner lleva a Charil, ¿no? El resto de jugadores no ha decidido meter a Charil, tanto Casey como Tiggs van sin Charil, y todos llevan todos llevan una profesora violeta. Así que bueno, más o menos son unas versiones bastante más o menos definidas, ¿no? Lo que sería el Rogue Miracle, un arquetipo ya ahora a día de hoy bastante conocido y que ha sido muy sólido, especialmente durante las primeras semanas. Y desde luego en torneos, si tienes el día, es una baraja buenísima que te puede limpiar dos o 3 enfrentamientos si tienes una consecución de cartas adecuada. También tiene ese problema que, bueno, se puede atascar, pero bueno, ya veremos cómo funciona. Y ahora vamos a pasar a hablar del mago. En el caso del mago, 3 jugadores llevan mago, como hemos comentado: Crane, George e Iner. Iner es el único jugador que lleva mago y rogue, que me ha parecido una decisión cuanto menos curiosa. Y además de esto, bueno, pues todas las versiones son freeze. Yo las he llamado fast freeze, versiones rápidas de freeze, porque van sin antónidas todas ellas. Y en el caso de Crane sí que ha metido una decisión técnica y ha ido decidir quitar un fogonazo para meter un mirror image. La verdad que el Mirror Image me parece una buena carta, pero por ejemplo con el Despierta Llamas, ¿no? Que se le saca más valor. Sí que es verdad, parece que no, pero si recordáis alguno de los enfrentamientos de las aventuras, a veces poner este tipo de provocar que necesitan 2 acciones del rival suelen ser clave para ganar algún turno y conseguir llegar a ese turno en la que la Freeze ya se impone en la mesa y consigue el control. Supongo que si lo ha metido es porque lo ha probado, ¿no? Y bueno, ya sabemos, Crane no va a dejar de sorprendernos. Son pequeñas decisiones técnicas, tampoco puedes hacer grandes locuras, ¿no? Estás en un torneo importante, pero bueno, vamos a ver el siguiente apartado, en este caso el paladín. Nos encontramos también con 3 paladines y desde luego hay que hablar de la versión de Georgiek, porque cuando he visto la baraja me he sorprendido. No sabía que estaba viendo, porque abro la baraja, veo Murlocs, un arquetipo de Murlocs más o menos similar a lo que se ha podido ver después del gran torneo, pero sí que es curiosísimo que lleva doble ingeniera novata, la carta de coste 2, 1-1 que te hace robar una carta. Es decir, es un jugador que va a querer robar mucho. Lleva 2 Lay of Hands y lleva un Solemn Vigil. Es decir, lleva bastantes curaciones y lleva a los 2 Ragnaros, que es lo que me ha sorprendido muchísimo. Es decir, es una versión que tiende mucho a control, ¿no? Con su doble consagración, doble piromántico, doble igualdad, doble humildad, doble sanación. Es decir, es una versión como muy control del paladín, ¿no? Está absolutamente pensada para llegar a late game y asegurarte que juegas todas las cartas de tu baraja. No sé qué tal le saldrá, cuánto lo habrá probado. Yo la verdad es que he visto algún paladín Murloc en acción, ¿no? Un Murloc OTK,
pero desde luego no con tantas cartas, digamos, técnicas, ¿no? Porque una curación sí ancestral, pero es que lleva demasiado, yo no sé qué tal le funcionará. Desde luego si la cosa va un poco lenta y no se topa con guerreros que le pongan mucha armadura, puede ser una versión bastante interesante, ¿no? Desde luego, mientras él robe sus cartas de control, le va a ir muy bien la partida, ¿no? También lleva doble Aldor, así que bueno, a ver qué tal funciona, porque desde luego es una versión súper curiosa va a ser súper curiosa de ver. A mí, además, el chamán o sea, el paladín de Murlocs ha sido una versión que me encantaba, ¿no? Antes de la expansión, un poco. Hay gente que decía que estaba un poco rota, de verdad, ¿no? Había cierto daño que era como imparable en cierto momento, pero bueno. Me gusta bastante. Y bueno, dos versiones de Enzoth, que son la de Loyan y la de Turna. Es una baraja que ha perdido mucho, se esperaba mucho de ella, pero es verdad que a nivel de metagame ha caído un poco, es demasiado lenta, pero bueno, en torneo desde luego yo creo que puede funcionar bien, no deja de ser un arquetipo bastante sólido. Y bueno, he apuntado que como cartas técnicas, como veis ahí, llevan el moco ácido del pantano y el rompehechizos para silenciar. Bueno, simplemente son dos cartas técnicas, más o menos responden a lo que sería el arquetipo básico, pero bueno, por destacar un poco algo de estas barajas. Y finalmente, o casi de forma ya penúltima, hablamos del druida de Zetun de Aka, que en este caso esta versión va con Cenarius, que yo creo que en la versión anterior de los clasificatorios, en la anterior competición no la llevaba, pero en este caso sí que ha incluido a Cenarius, supongo que esperando que el meta sea un poco más lento y darle un poco más de peso, ¿no? a la baraja. Y bueno, finalmente lo que ya hemos comentado, el Pries está bastante flojito, parece que nadie es que nadie se ha decantado por él y ya no nos queda nada. Solo recordaros que bueno, podéis seguir este campeonato este sábado y este domingo a partir de las 6 en el canal de OG Series, es canal oficial de retransmisión. Evidentemente en el canal oficial de Hearthstone también lo podéis encontrar, ¿no? Play Hearthstone en Twitch /Play Hearthstone, y en el caso español pues /Twitch OG Series. Ahí tendremos a nuestros compañeros casteando y dándolo todo, así que nada, os dejamos ya. Espero que os haya servido un poquito esta revisión para que tengáis todo claro cuando vayáis a ver las partidas, por dónde van los tiros de cada jugador, y ya solo queda disfrutar y suerte a todos los participantes. Os recordamos que tenemos un fansite llamado natpigel.com donde vamos colgando todas estas novedades y todas estas cositas del mundo de Hearthstone, y podéis seguir también este canal de YouTube, que tenemos varios contenidos de todo lo que es el mundo de Blizzard. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.